Mateo 28, versículo 18 al 20. Dice la palabra del Señor. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo que nos permites cantarte, Señor, que nos permites, Señor, escuchar tu palabra, que es nuestro pan, Señor, nuestro pan de vida, Señor, y por la cual, Señor, vivimos. Te pedimos, Padre, que ablandes nuestros corazones, Señor, y nos des oídos para oír tu palabra. Que caiga en buena tierra, Señor, tu palabra. Y que podamos, Señor, producir fruto conforme a tu voluntad, Señor. Creemos, Señor, por fe que tú hablas a tu pueblo por medio de ella. Bendice a tu pueblo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Mateo 28 es un pasaje muy conocido y es conocido como la Gran Comisión. Son los versículos que han influenciado los grandes movimientos de misiones. Y realmente fueron las palabras que comenzaron todo para los apóstoles y discípulos de ir y predicar el Evangelio. Vemos aquí que nuestro Señor, antes de ascender al Padre, da este mandato. Y vemos realmente una fórmula en estos 3 versículos, y si pudiéramos dividirlos en esta fórmula, vemos en el versículo 18 un tema teológico, si lo queremos ver así. En el versículo 19 vemos un mandato, y en el versículo 20 vemos una promesa también. El Señor, de nuevo, antes de ascender al cielo, habiendo completado su obra en la cruz, habiendo resucitado de entre los muertos, comisiona a sus discípulos a ir a todas las naciones a ser más discípulos. Ahora, el día de hoy vamos a estar pasando la mayor parte de nuestro tiempo y viendo versículo tras versículo en el versículo 18. Porque realmente el versículo 18, donde el Señor dice: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, es donde está fundamentada la comisión a ir por todas las naciones. Si no entendemos el versículo 18, el resto de los versículos pueden perder su fuerza. Como modo de introducción, las Escrituras nos presentan a Cristo de diferentes formas. Es decir, muchas veces en las Escrituras, especialmente en el Antiguo Testamento, se nos presenta a Cristo por medio de promesas, tipos, sombras. Hemos visto cómo en Hebreos, el autor de Hebreos constantemente nos está apuntando al Antiguo Testamento, a los tipos y sombras de Cristo. Los pactos. Algunos ejemplos. En Génesis vemos la promesa
que la simiente de la mujer vencería a Satanás. También tenemos el pacto noético, donde se nos promete que el Señor será misericordioso y no destruirá la tierra con agua más. También vemos en Éxodo que el Mesías sería un cordero que quitaría el pecado. Esto es una sombra. Vemos que sería un sacerdote en Levítico, un tipo y sombra de igual forma. Vemos que sería un profeta el Mesías, mayor que Moisés, y eso lo vemos en Deuteronomio. También en el libro de Josué vemos un tipo de Cristo que sería el gran conquistador y rey en Josué. Y podríamos pasar por todo el Antiguo Testamento viendo todos los tipos y sombras de Cristo allí. De hecho, los profetas, esto es lo que indagaron en 1 de Pedro, se los leo. Pedro dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. Y dice: escudriñando qué persona y qué tipo y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. Los mismos profetas, dice este versículo, que escudriñaban qué persona y qué tiempo vendría el Cristo. Y de nuevo el libro de Hebreos nos muestra muy claramente eso, cómo hay tipos y sombras por medio de los pactos, las promesas, donde Cristo se nos revela en el Antiguo Testamento. ¿Por qué digo esto? En la teología hay 3 categorías generales para identificar los oficios de Cristo, en los cuales los pactos, las promesas, los tipos y sombras se cumplen. ¿Alguien me podría decir los 3 oficios de Cristo? El hermano aquí parece. A ver, sacerdote. Nada más porque me dicen eso. ¿Otro? ¿Alguien? Profeta y rey. Los 3 oficios de Cristo. Y de nuevo en los pactos, en las promesas, en los tipos y sombras se nos revela esos 3 oficios de Cristo. Se nos revela que Cristo sería un profeta, un sacerdote y un rey. Y estos 3 oficios son elaborados extensamente en este Evangelio de Mateo. Mateo, al ser judío, un autor judío, escribiendo su carta a una audiencia judía, narra la vida y obra de nuestro Señor, entretejiendo estos 3 oficios en su Evangelio. Mateo cita vez tras vez el Antiguo Testamento para mostrarnos cómo Cristo es el sacerdote, el profeta y el rey que habría de venir. Los tipos y sombras del Antiguo Testamento. Mateo quiere mostrarle a su audiencia cómo este Cristo, cómo Jesús es el Mesías prometido. Ahora, de nuevo, ¿qué tiene que ver esto con la gran comisión? Bueno, Mateo, de nuevo siendo un judío, a lo largo de su evangelio quiere mostrarnos 2 cosas muy claras por medio de su evangelio. De hecho, Mateo, en inglés dicen book ends, o comienza y termina su evangelio con 2 cosas que quiere que sus lectores entiendan. Y si me acompañan al capítulo 1, el versículo 1 de Mateo. Capítulo 1, versículo 1. Mateo comienza su evangelio de la siguiente forma. Capítulo 1, versículo 1. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Y después comienza y elabora
su evangelio. Lucas comienza su evangelio desde Adán, pero Mateo comienza su evangelio primero en el versículo 1 diciendo: hijo de David, hijo de Abraham. Mateo está haciendo alusión específicamente en este versículo 1 al pacto davídico y al pacto de Abraham. Al pacto davídico, si me acompañan a Crónicas, el pacto davídico, Primera de Crónicas, capítulo 17, versículo 11. Primera de Crónicas 17, 11. Y hoy vamos a estar viendo bastantes pasajes, hermanos. Bastantes pasajes. Entonces estén listos con sus Biblias. Primera de Crónicas 17, versículo 11 dice: este es el pacto que Dios hace con David. Cuando David le quiere construir casa al Señor, el Señor le dice: ok, David, tú me quieres hacer casa, yo te voy a hacer a ti casa, David. Primera de Crónicas 17, 11. Y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, es el Señor hablándole a David por medio del profeta: levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti, sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre. Dios, nuestro Señor, le promete a David que le levantará un hijo a David, y que este hijo sería el Hijo de Dios, y que establecería su reino y sería un reino eterno. Es el pacto que Dios hace con David. Y de nuevo Mateo comienza diciendo: genealogía de Jesucristo, hijo de David. Era el rey prometido. Pero también continúa diciendo en lo que leímos en Mateo capítulo 1, el pacto abrámico, hijo de Abraham. Y si me acompañan ahora a Gálatas para ver el pacto resumido por Pablo del pacto abrámico. En Gálatas 3, versículos 6 al 9. Gálatas 3, versículos 6 al 9. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Versículo 7. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Versículo 8. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Versículo 9. De modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham. Ahora, acompañen al versículo 16 de ese capítulo, Gálatas 3, versículo 16. Dice: ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, el cual es Cristo. En la simiente de Abraham, Cristo, todas las naciones serían benditas. Y hoy, acompáñenme de nuevo a Mateo 28. Hoy, al considerar nuestro texto, quiero que veamos cómo estos dos pactos, por un lado el pacto Abraham y el pacto davídico, cómo estos dos pactos con los cuales Mateo comienza su evangelio se mezclan y se entretejen en la gran comisión.
y meditáramos, me gustaría que meditáramos cómo es que este oficio del Señor, este oficio de rey y la promesa de Abraham, cómo nos debe impulsar y con gran seguridad ir a predicar el nombre de Cristo a todas las naciones. Mateo 28, versículo 18. Y Jesús se acercó a sus discípulos y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Aquí Jesús da una declaración contundente y les dice: toda potestad, toda autoridad, todo dominio se me ha sido dado. Noten la extensión del dominio. No nada más es en el cielo, a los ángeles gobernando el tercer cielo, sino es el cielo y en la tierra. Y de hecho se los está diciendo a sus discípulos. No es una tierra futura, sino es esta tierra presente. Es esta tierra en la que estos discípulos estaban. Y les dice: toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y toda, hermanos, no nada más es una palabra genérica, no es una palabra para un slogan bonito, sino que toda autoridad significa toda. No nada más es gobierna Cristo los cielos, las estaciones del año, no nada más Cristo sostiene la tierra con su mano, sino que Cristo tiene toda autoridad sobre todas las cosas, sean gobiernos, sean autoridades, sean tu vida, todo es de Él. Toda autoridad, toda potestad se le ha dado al Hijo. Ahora, esta no es una declaración aislada de la Escritura. No es una declaración que Cristo puede ser dudosa, por así decirlo, sino que es una declaración que Cristo constantemente hace a lo largo de los evangelios. Y nada más les voy a dar unos ejemplos porque tuve que cortar muchos versículos, pero les voy a dar algunos. En Lucas 1, 31 al 33, aquí se nos da, Lucas nos identifica cómo a Cristo se le da el trono de David, el trono mesiánico para gobernar. Lucas 1, versículo 31. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Dios es el que le da esta autoridad. Dios es el que le da este trono a Cristo. En Juan 3, 34 al 35, Jesús dice lo siguiente. Juan 3, 34 y 35, Jesús dice: porque el que Dios envió, es Juan el Bautista, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Este es Juan el Bautista declarando esto. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. Juan 17, la gran oración sacerdotal de nuestro Señor. Juan 17, versículo 1 y 2. La gran oración sacerdotal, 1 y 2. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a los que le diste. Aquí vemos un pequeño detalle de la gran comisión. Cristo le ha sido dado toda potestad sobre toda carne para dar vida a todos los que el Padre le dio.
Si me acompañan ahora a Juan 5. No nada más a Cristo se le dio autoridad y potestad para dar vida eterna, sino para hacer juicio también. Juan 5, versículo 25 y 27 al 27 dice: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad para hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Cristo se le ha dado esta autoridad por el Padre para dar vida a todos los que el Padre le ha dado a Cristo, pero también le ha dado autoridad para hacer juicio a las naciones. Toda autoridad, dice el Señor, se le ha sido dada en el cielo y en la tierra. ¿Cuándo sucede esto? Bueno, el Señor, después de morir en la cruz, resucitar, ascendió al cielo y entró al templo celestial. Y siendo exaltado sobre todas las cosas, se sentó a la diestra del Padre, tomando un trono que es aún, en palabras del libro de Hebreos, aún mayor que el de David su padre, un trono superior. Hebreos no lo dice tal cual, pero digo, hablando en la metáfora y las palabras que el autor de Hebreo muestra, como Cristo es superior a todas las cosas terrenales. Cristo tomó un trono aún mayor que un trono terrenal, sino que tomó el trono de David su padre y ahora reina y rige con poder a la diestra del Padre. Ahora Jesús, en Juan 5, en el último versículo que vimos, dijo que Él es el Hijo del Hombre. Este término no solamente hace alusión a su humanidad, sino que es una profecía del libro de Daniel, donde se nos identifica que el Hijo del Hombre era aquel rey que iba a gobernar. En Daniel 7, si me acompañan, Daniel 7, versículo 13 al 14, Daniel viendo esta visión de noche. Y tengan también en mente la ascensión de Cristo a la diestra del Padre. Daniel 7, versículo 13 al 14 dice: miraba yo visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. El anciano de días es Dios Padre. Este hijo de hombre iba al anciano de días y le hicieron acercarse delante de él. ¿Y qué se le fue dado? Versículo 14: y le fue dado dominio, gloria y reino. ¿Para qué? Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Resuenan las palabras de Lucas. Este hijo de hombre, Daniel ve, este hijo de hombre se acerca al Dios, al anciano de días, y se le da dominio, un reino. ¿Con qué intención? Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. La gran comisión. Cristo, Marcos 16, 19, se los leo. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Salmo 110, 1: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿Cuándo sucedió esto? El libro de Hebreos nos dice, si me acompañan, Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 4.
Hebreos 1 al 4 dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Noten: habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto superior a los ángeles, por cuanto heredó más excelente nombre que ellos. Si me acompañan al versículo 13, ahí en el capítulo 1 de Hebreos, versículo 13: Pues, ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? El Señor ascendió a los cielos y el Padre le da este reino, este trono de David, y le dice: siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies, hasta que todas las naciones te sirvan y te glorifiquen. Y tú tendrás el dominio para hacer juicio a las naciones. Noten el Salmo 2. Salmo 2, versículos 6 al 12. Salmo 2, versículos 6 al 12, un salmo hermoso. Pero yo he puesto, dice el Señor, las naciones se amotinan contra el ungido de Jehová. Y Salmo 2, versículos 6 al 12 dice: pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Versículo 8: pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Noten la advertencia: ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Versículo 12: honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. El Padre le dice al Hijo: pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. El Señor ascendió a la diestra del Padre, y toda autoridad se le fue dada en el cielo y en la tierra. En el cielo y en la tierra. Y dice que todas las naciones, no nada más. Quiero que meditemos en esto, hermanos. Cuando hablamos del Evangelio y de la salvación, el Evangelio no se trata nada más de el Señor es el Señor de tu vida. Ciertamente es el Señor de nuestra vida, pero es el Señor del universo. Es el Señor de toda la tierra. Es el Rey a quien se le debe la honra, la gloria y el honor. Cristo gobierna y está atrayendo a personas de toda tribu, toda lengua, toda nación a que le sirvan. Me gusta cómo lo dice Juan Calvino hablando de su propia conversión. De hecho, no se sabe mucho de la conversión de Calvino, pero dice algo muy interesante acerca de su conversión. El Señor sometió mi vida. El Señor sometió mi vida bajo sus pies. Y esto resuena en todas las palabras que acabamos de leer. Todos los enemigos de Cristo serán puestos bajo sus pies, ya sea voluntariamente, como dice el Salmo 110, tu pueblo se ofrecerá a ti en la hermosura de la santidad voluntariamente, o será por medio de que te quebrante las piernas y seas puesto
por juicio. Nosotros éramos enemigos de Cristo, pero fuimos reconciliados con Él por medio de su evangelio. Con lazos de amor nos trajo a Él. Y de nuevo la advertencia es: sométanse todas las naciones, crean en el Hijo de Dios. Me gusta cómo lo dice también nuestra confesión en el capítulo 8, hablando de Cristo, del oficio de Cristo como Rey. Capítulo 8 de nuestra confesión, lo pueden buscar después, capítulo 8, hablando del oficio de Cristo como Rey. Dice: por nuestra falta de disposición y total incapacidad para volver a Dios y rescatarnos a nosotros mismos y protegernos de nuestros adversarios espirituales, necesitamos su oficio real, el oficio de Cristo real como Rey, para convencernos, subyugarnos, atraernos, sostenernos, librarnos y preservarnos para su reino celestial. El oficio de Cristo como Rey no es una idea futura, sino que Él está sentado a la diestra del Padre. Y es un oficio necesario, tan necesario como para ir y hacer discípulos de todas las naciones. Toda autoridad, Mateo 28, versículo 18. Y Jesús se le acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. ¿Por qué nos pasamos tanto tiempo en esto? Versículo 19. Por tanto, por toda esta autoridad, por todo este dominio que Cristo tiene, por estas promesas de Dios cumplidas en Cristo. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones. Id y haced discípulos a todas las naciones. Pregunto, hermanos, ¿cómo se le describe a los creyentes? ¿Cuál es el lenguaje que las Escrituras usan para describirnos a nosotros como creyentes? ¿Nos usa palabras de qué? ¿De un reino? ¿Nos usa palabras de qué? ¿De un soldado? Somos soldados en el ejército de Cristo, pero también somos embajadores del Rey, somos embajadores de Cristo. Y como embajadores del Rey, Cristo nos dice: por tanto, porque yo soy Rey, porque yo tengo toda autoridad, vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Vayan. Qué gran consuelo, hermanos, que los discípulos del Señor recibieron en ese momento. Saber que su Señor era el Rey prometido, que era el Mesías prometido, y que todas las promesas en Él, tanto la de David, pero también como la abrámica, todas las naciones serían benditas en Cristo. Él no les dice: quédense aquí en Jerusalén y compártenles, sino vayan hasta los confines de la tierra, pues yo soy la simiente de Abraham, por las cuales todas las naciones serían bendecidas. Les dice en Hechos 1:8, les dice: recibirán poder, y cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado y lo recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Esta es la promesa. Y este fue el mandato que nos hizo nuestro Rey, de ser testigos de Él. Hermanos, predicamos un evangelio y predicamos a un Cristo no solamente crucificado, no solamente resucitado, pero predicamos a un Cristo Rey.
donde todas las naciones le deben obediencia a Él. Y eso somos mandados a hacer. Y vemos este patrón en el libro de Hechos, donde los discípulos comenzaron por Jerusalén a predicar el Evangelio. Y después se fueron extendiendo a Samaria, y después de Samaria fueron a el Imperio Romano, a Macedonia, todo lo que es Roma, el mundo conocido de entonces. Grecia. Se extendieron, obedecieron el mandato. Ahora, quiero que veamos dos ejemplos de la predicación de los discípulos, de los apóstoles, especialmente de Pedro, el primer sermón de Pedro, y después analicemos un poquito el mensaje de Pablo a los atenienses. Y noten, y vamos a ver que no es una predicación light, no es una predicación, el Señor quiere ser el Dios de tu vida, ábrele tu corazón a Cristo. Es una predicación que demanda obediencia, es una predicación que confronta el pecado, y es una predicación del Cristo Rey. Acompáñenme a Hechos 2, versículo 29. Vamos a ver una sección de este sermón de Pedro. Y noten el primer sermón cristiano. ¿Qué es lo que predicó Pedro a estos judíos? Hechos 2, versículo 29. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado. Aquí un poco de contexto. Pedro argumentó que Cristo había resucitado y está citando el Antiguo Testamento y usa a David como ejemplo. Noten. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Versículo 32. A este Jesús resucitó Dios, del cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. El apóstol Pedro predicó este mensaje que estamos estudiando hoy: que Jesús es el Señor, que Jesús fue resucitado y fue exaltado a la diestra del Padre. Y les dice: ustedes lo crucificaron, pero ese Cristo, ese Jesús que ustedes crucificaron, es el Rey de los cielos, es Señor y Cristo. Y este es el Cristo que predicamos, hermanos, un Cristo Rey. Ese fue el primer mensaje de Pedro. En Hechos 17 creo que veamos ahora un poquito la predicación de Pablo a los atenienses, a un pueblo gentil. Y a lo mejor Pablo no usa lenguaje judío por el contexto y su audiencia, pero era el mismo mensaje, hermanos.
Y nada más quiero que veamos 2 versículos de este mensaje de Pablo. En Hechos 17, versículo 30. Pero Dios, aquí ya Pablo está llegando a la conclusión de este mensaje, de este sermón. Hechos 17, 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, gentiles. Noten, ahora pregunta. No está preguntando el Señor. Ahora sugiere. No. Ahora manda. Manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, a Cristo el Señor, el Rey, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El Señor manda que a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan, que, como dice el Salmo, besen al Hijo, que honren al Hijo, o si no, perecerán. Les leo el Salmo 2 de nuevo, cómo resuena con lo que Pablo predicó. Salmo 2:10. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y parezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Es el mismo mensaje que Pablo predicó. Y hermanos, es el mismo mensaje que tú y yo estamos mandados a ir y predicar. Y ese fue el mandato. Toda potestad me ha sido dada en los cielos, en la tierra. Por tanto, id a todas las naciones, id y haced discípulos a todas las naciones. Y ahora quiero, hermanos, en estos últimos minutos del estudio, que hagamos un poco de aplicación. Ya vimos el gran consuelo, el gran confort, el gran ánimo que nos proporciona creer en Cristo como Rey y Señor, a quien se le debe toda obediencia y honra. Y ahora quiero que notemos en nuestros versículos de Mateo 28 un poco de aplicación y cómo debemos de llevar y qué debemos de llevar a hacer. Debemos ir a predicar a un Cristo Rey, un Cristo crucificado, pero Rey que resucitó. ¿De qué forma lo tenemos que hacer? Tenemos que ir a ser discípulos, tenemos que ir a ser seguidores de Cristo. Debemos de ir y hacer discípulos. Pero por otro lado dice, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Esto nos habla del aspecto evangelístico de la forma en que tenemos que hacer discípulos. Tenemos que ir y hacer discípulos. Y la pregunta es, ¿cómo? Y Jesús dice, bautizándolos. Ahora, hay un paso previamente a un bautismo, ¿no? Está el aspecto de ¿qué? De evangelizar, de compartir nuestra fe, de ir y predicar el evangelio. Y es lo que hacemos, hermanos. Tenemos que evangelizar. Tenemos que compartir nuestra fe y hablar de este Cristo. Pero no meramente ahí se acaba nuestro trabajo. Nosotros no cumplimos en plenitud la gran comisión al solo evangelizar. Ahora confiamos, y es la promesa, que el Señor va a traer a todos los que Él quiera. Nosotros evangelizamos por fe, creyendo que el Señor va a traer a sus elegidos, a los que Él quiera. Y después somos llamados a bautizarlos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el nombre del Dios verdadero, del Dios trino. El bautismo representa, en breves palabras, representa la conversión de una persona.
pasar de muerte a vida al ser crucificado con Cristo espiritualmente, pero también resucitado a vida nueva en Cristo. Es la nueva identidad del creyente, una persona pagana, una persona gentil. Era hijo del diablo, pero ahora al creer y arrepentirse de sus pecados, por el sacramento, por el ejemplo del bautismo. El bautismo representa algo espiritual que ha pasado. Somos unidos al creer a Cristo. Y el bautismo, eso es lo que representa, el sumergimiento en agua. Pasamos de muerte a vida. Pasamos de nuestra vida carnal, en la carne de pecado, a una vida nueva en Él. Y ahí es donde comienza el discipulado. Compartimos el Evangelio, los bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Les recordamos y ahora se identifican como siervos del Rey. Pero ese es el primer aspecto, el evangelismo y la predicación y el bautizar. Pero después sigue el segundo aspecto de la gran comisión. Y el segundo aspecto es, versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Aquí tenemos el aspecto de discipular a los que han creído el mensaje. Somos mandados no nada más a evangelizar y a bautizar, sino a enseñarles, discipular. Y de alguna forma, hermanos, hoy estamos cumpliendo esta parte del mandamiento, enseñándonos por medio de la palabra a guardar todas las cosas que el Padre nos ha dado y nos ha dicho, todo lo que nuestro Señor nos ha dicho. Vemos un aspecto pastoral en esta parte de la comisión. Los pastores, al predicarnos todos los domingos la palabra en los estudios, se está cumpliendo esta parte de la gran comisión. Los apóstoles es lo que hacían: predicaban el Evangelio, se convertían, los bautizaban y les enseñaban. Ahora no tienes que ser un pastor o un maestro. Este es un mandato a todos los creyentes. Y de forma de aplicación, hermanos, ustedes tienen discípulos, ya sean sus esposas, sus hijos, a quienes ustedes están llamados a discipular y enseñarles todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Y estamos cumpliendo la gran comisión. Debemos predicar el Evangelio en nuestras casas. Y si no estás casado, eres un joven, a tus amigos, a tus primos, a tus familiares, a tus mismos hermanos en la carne, y enseñarles las cosas que el Padre nos ha mandado. Y quiero ahora terminar, hermanos, con la promesa. Podríamos pensar que esta tarea es grande, y lo es. Es una tarea grande. Es una tarea que puede abrumarnos tal vez. El Señor no nada más nos dijo: yo tengo la autoridad, vayan, yo me encargaré de atraer, ustedes vayan y prediquen, que en sí mismo es suficiente para motivarnos. Pero nuestro Señor dijo y nos dio una promesa. De nuevo el versículo 20 dice: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Les da la promesa. Les da la promesa que no los dejaría huérfanos, sino enviaría a su Espíritu Santo. Eso lo dijo antes en Juan también. El Señor prometió estar con nosotros. Tal vez de nuevo nos podríamos sentir abrumados por la tarea que tenemos como creyentes. No nada más de ir a evangelizar, pero incluso en nuestro propio hogar, en nuestra propia área de trabajo, el Señor dice: yo estaré con ustedes.
Y aquí vemos la fórmula también del pacto. Yo soy vuestro Dios y ustedes son mi pueblo. Yo estoy con vosotros. Tal vez nos podríamos sentir como un Moisés que se sintió incapacitado para ir a hablar con Faraón. Y el Señor que le dijo a Moisés, se los leo. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él le respondió: ve, porque yo estaré contigo. Y esto te será por señal de que yo esté enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. El Señor le dijo a Moisés: yo estaré contigo. Y Mateo resuena estas palabras. Y nuestro Señor resuena estas palabras: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Vayan, nos dice el Señor, vayan. O tal vez tendremos una conquista como Josué. Y el Señor le dice a Josué: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Nuestro Señor nos dijo, Él estaría con nosotros todos los días. Y si me acompañan a Hechos, a Pablo predicando, Hechos 18, versículo 8 al 11. No estoy citando versículos de la prosperidad, sino que es una promesa real que el Señor nos da al ir y proclamar su evangelio. Hechos 18, 8 al 11. El Señor le dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla y no calles, porque yo estoy contigo, y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, ¿qué? Enseñándoles la palabra de Dios. Ahora, el aspecto de la promesa, hermanos, es que Él estará con nosotros. Muchos mártires testifican que sufrieron y el mismo Pablo sufrió. Pero la promesa es que Él va a estar ahí con nosotros, que Él va a estar con nosotros al llevar a cabo esta comisión. Esto nos debe producir gran ánimo, hermanos, para ir y hacer discípulos. Y vamos a tener la gran oportunidad en la próxima semana, el próximo sábado, al ir y proclamar el Evangelio, de ir y proclamar un Cristo Rey, ir y proclamar a un Cristo que demanda la obediencia de todas las naciones. Tengamos confianza en ello. No estamos predicando a un Cristo ahí lamentándose, un Cristo pobretón, sino un Cristo exaltado. Somos embajadores del Rey y hablamos su bendito evangelio. Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Padre, por tu palabra. Señor, te damos gracias por tu evangelio, Señor. Y nos identificamos y compartimos el sentir, Señor, de nuestros hermanos del pasado. Al decir, Señor, que tú has sometido nuestro corazón, has sometido nuestra vida a ti, Señor, debajo de tus pies. Nos ofrecemos a ti, Señor, voluntariamente, Señor. Ante tus pies, Señor, pues tú eres el Rey. Tú eres el Dios Todopoderoso, Señor. Te damos gracias, Señor, que nos has atraído a ti por medio de las buenas noticias, que hay perdón de pecados, Señor. Que tú, Señor, en vez de mandarnos al infierno y juzgarnos de acuerdo a nuestras obras, tú nos has llamado, Señor, y nos has perdonado nuestros pecados. Señor, ahora queremos servirte, glorificarte, Señor, y proclamar
estas noticias, Señor, estas hermosas noticias. Ayúdanos a ser embajadores fieles, a ser embajadores que no teman al hombre. Ayúdanos, Señor, a ser embajadores, Señor, que con valentía, Señor, proclamemos tu mensaje. Señor, cuán a menudo, Señor, puedo yo ser cobarde o tímido, Señor, pero tú prometes, Señor, estar con nosotros. Recuérdanos estas palabras, Padre, y estar confiados en ti. Bendice a tu pueblo, Señor, esta tarde. Bendice a esta iglesia, Señor, que quiere honrarte, Señor, y que queremos, Señor, predicar tu palabra. Ayúdanos, Señor, y tú trae las almas, Señor. Prepara los corazones de las personas. Ábrenos puertas, Señor, para que podamos predicar tu mensaje. Ábrenos puertas, Señor, para que mañana mismo, Señor, podamos predicar y compartir este mensaje. Tú eres, Señor, el que das vida. Y en eso confiamos. Te damos gracias, Señor, y te pedimos esto, Señor, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador. Amén.